Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha encendido las redes sociales y que para muchos ha sido una verdadera montaña rusa emocional. Sí, hoy vamos a profundizar en todo el drama, la pasión, las acusaciones y supuestamente la confesión de Halil İbrahim con respecto a su relación con Esla Turkoglu. Vamos a analizar a fondo esa explosiva declaración que, según dicen, hizo: amar a Esla Turkoglu fue mi pecado. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle jugoso, déjenme recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido lleno de drama, chismes y análisis de series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, denle un buen like para que yo sepa que quieren más contenido así. Ahora sí, vamos al grano. El mundo de las telenovelas turcas siempre está lleno de sorpresas, pero últimamente la relación entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu ha superado todas las expectativas. Ambos actores, conocidos por su química en pantalla, han sido el centro de rumores, especulaciones y acusaciones. Y ahora, con esta supuesta declaración de Halil İbrahim, amar a Esla Turkoglu fue mi pecado, la controversia ha alcanzado nuevas alturas. Pero, ¿de dónde viene todo este drama? Para entenderlo completamente necesitamos retroceder un poco. Halil İbrahim y Esla Turkoglu, como saben, protagonizaron una popular serie turca donde su conexión en pantalla era innegable. La gente amaba su romance, sus interacciones, la forma en que se miraban. Como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse para muchos fans. Empezaron a surgir rumores de que la pareja tenía algo más que una simple amistad profesional. Estos rumores se intensificaron con el tiempo. Fotos de los dos juntos fuera del set, comentarios en redes sociales y entrevistas ambiguas alimentaron aún más las especulaciones. Algunos fans estaban convencidos de que eran la pareja perfecta, mientras que otros se mostraban más escépticos. La especulación era intensa, alimentada por las constantes publicaciones en redes sociales donde se insinuaban gestos de cariño y complicidad fuera del set. Los clubes de fans se dividieron entre quienes creían fervientemente en su romance y quienes pensaban que todo era una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la serie. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando comenzaron a circular noticias sobre la tensión entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Se hablaba de desacuerdos, discusiones y eventualmente un distanciamiento. La química que una vez fue tan evidente parecía haber desaparecido por completo. Y ahí es donde entramos en el terreno de lo escandaloso. Testigos presenciales, supuestos miembros del equipo de producción, filtraron información sobre fuertes discusiones en el set, incluso mencionando escenas donde ambos actores se negaban a interactuar más allá de lo estrictamente necesario para la filmación. Los rumores de infidelidades y terceros en discordia comenzaron a circular, envenenando aún más el ambiente. Entonces llegamos a la famosa frase: amar a Esla Turkoglu fue mi pecado. Esta declaración, que supuestamente fue hecha por Halil İbrahim, ha provocado una tormenta de reacciones. ¿Qué significa realmente? ¿Es una confesión de un amor prohibido? ¿Un arrepentimiento por haber involucrado sus sentimientos? ¿O simplemente una frase sacada de contexto? La fuente original de la cita es, por supuesto, cuestionable. ¿Fue una entrevista real, una publicación en redes sociales, o simplemente el producto de la imaginación de algún bloguero sediento de clics? La falta de una fuente verificable no ha impedido que la frase se propague como la pólvora. Analicemos las posibles interpretaciones. En primer lugar, podría ser una confesión de que Halil İbrahim se enamoró de Esla Turkoglu, pero que su relación estaba destinada al fracaso desde el principio. Quizás había obstáculos insuperables, como compromisos previos, diferencias personales o presiones externas. En este escenario, pecado podría interpretarse como una metáfora para un error o una transgresión. Tal vez uno de los dos, o ambos, ya estaban involucrados en otras relaciones al inicio de la serie, creando un triángulo amoroso complejo y doloroso. Las presiones de la fama, las agendas apretadas y las constantes exigencias del trabajo también podrían haber contribuido al fracaso de la relación. Otra posibilidad es que Halil İbrahim se arrepienta de haber dejado que sus sentimientos personales interfieran con su trabajo. En el mundo del espectáculo, mantener una imagen pública impecable es crucial. Si su relación con Esla Turkoglu afectó negativamente su reputación o su carrera,
podría considerar que fue un pecado haberla perseguido. El mundo del espectáculo es implacable. Cualquier escándalo, por pequeño que sea, puede tener consecuencias devastadoras en la carrera de un actor. Tal vez Halil Ibrahim sintió que su relación con Ertuğrul eclipsó su talento y le impidió ser tomado en serio por la crítica y el público. También existe la posibilidad de que la frase haya sido sacada de contexto o incluso fabricada. En el mundo de los chismes y los rumores, es fácil manipular la información para crear una narrativa sensacionalista. Podría ser que Halil Ibrahim haya dicho algo similar, pero que haya sido distorsionado para que suene más dramático. Los medios de comunicación a menudo recurren a la exageración y la manipulación para atraer la atención del público. Una simple frase puede ser transformada en un titular explosivo, sin importar la verdad detrás de ella. Es importante ser escépticos y no creer todo lo que leemos en Internet. Pero más allá de lo que realmente haya dicho Halil Ibrahim, la pregunta clave es ¿cómo afectó todo esto a Ertuğrul? Ella, comprensiblemente, ha mantenido un perfil relativamente bajo en medio de toda la controversia. Sin embargo, es evidente que la situación ha tenido un impacto en su vida personal y profesional. La presión mediática, el acoso de los fans y la constante exposición en las redes sociales pueden ser abrumadoras. Ertuğrul ha tenido que lidiar con todo esto mientras intenta mantener su carrera a flote. Imaginemos por un momento estar en su lugar. Ser el centro de atención de los medios, ser juzgada y criticada por decisiones personales, y tener que lidiar con la presión constante de los fans y los medios de comunicación. No es una tarea fácil. La falta de privacidad es una de las mayores dificultades que enfrentan las celebridades. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y criticado por el público. Es difícil mantener la cordura en un ambiente tan hostil. Además, la relación con Halil Ibrahim era una parte importante de su vida. Ya sea que fuera una amistad, un romance o algo intermedio, el distanciamiento debió haber sido difícil. Y tener que lidiar con las consecuencias públicas de esa ruptura solo añade una capa adicional de complejidad. Las rupturas son siempre dolorosas, pero cuando se hacen públicas, el dolor se multiplica. Tener que revivir constantemente el pasado, leer comentarios hirientes y enfrentar la mirada curiosa del público puede ser devastador. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo este drama? En primer lugar, es importante recordar que los famosos son personas reales con sentimientos reales. A menudo los vemos en la pantalla o en las revistas y nos olvidamos de que también tienen vidas privadas, problemas y emociones complejas. La deshumanización de las celebridades es un problema común. Tendemos a verlos como personajes de ficción, olvidando que son seres humanos como nosotros, con sus propias vulnerabilidades y debilidades. En segundo lugar, es crucial ser cautelosos con los rumores y las especulaciones. En la era de las redes sociales, es fácil dejarse llevar por la desinformación y las narrativas sensacionalistas. Antes de juzgar o criticar a alguien, debemos recordar que solo estamos viendo una pequeña parte de la historia. La verificación de la información es fundamental en la era digital. Antes de compartir o creer cualquier noticia, debemos asegurarnos de que provenga de una fuente confiable y que haya sido corroborada por otros medios. Y en tercer lugar, es importante respetar la privacidad de los demás. Los famosos tienen derecho a mantener su vida personal fuera del ojo público. No debemos presionarles para que revelen detalles íntimos o para que se ajusten a nuestras expectativas. La invasión de la privacidad es una violación de los derechos humanos. Todos merecen tener el control de su propia vida y decidir qué información quieren compartir con el público. Pero profundicemos un poco más en el impacto de las redes sociales en este tipo de situaciones. Las plataformas como Twitter, Instagram y TikTok se han convertido en auténticos campos de batalla donde los fans expresan sus opiniones sin filtro. Cada comentario, cada like, cada repost puede tener un impacto significativo en la vida de los implicados. La velocidad con la que se propaga la información, sea verdadera o falsa, es asombrosa. Un simple rumor puede convertirse en una verdad incuestionable en cuestión de horas. Las redes sociales también han dado voz a personas que antes no tenían acceso a los medios de comunicación. Esto puede ser positivo pero también negativo, ya que permite que se difundan discursos de odio y acoso con mayor facilidad. Otro aspecto importante a considerar es el papel de las agencias de representación y los publicistas en este tipo de situaciones. A menudo, estas empresas intentan controlar la narrativa y minimizar el daño a la imagen pública de sus clientes.
Pueden recurrir a estrategias como el silencio absoluto, la negación rotunda o la creación de cortinas de humo para desviar la atención del público. Sin embargo, estas estrategias no siempre son efectivas y, en algunos casos, pueden empeorar la situación. La transparencia y la honestidad suelen ser las mejores herramientas para enfrentar una crisis de imagen, pero esto requiere valentía y una gran dosis de humildad. En resumen, el drama entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de los desafíos que enfrentan las figuras públicas. Ya sea que la declaración "Amar a Esla Turkoglu fue mi pecado", sea verdadera o no, lo importante es recordar que todos merecen respeto y comprensión. No debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y debemos recordar que detrás de cada celebridad hay una persona real con sentimientos reales. Ahora, antes de que nos despidamos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y por supuesto, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Halil Ibrahim realmente dijo esa frase? ¿Cómo creen que afectó todo esto a Esla Turkoglu? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me interesa saber si creen que las presiones de la fama son un factor determinante en este tipo de situaciones, o si simplemente se trata de problemas personales magnificados por la atención mediática. ¿Creen que los fans tienen derecho a opinar sobre la vida privada de las celebridades, o deben respetar su privacidad? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Eso me ayudará muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.